Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al primer programa análisis del año 2018. Este programa estará dedicado a analizar la destitución de la asambleísta Sofía Espín. Nos acompañan esta noche el doctor Roberto López, catedrático universitario, especializado en Derecho Constitucional, autor de innumerables artículos y de centenares de entrevistas que me consta. Igual el doctor Jorge Sosa, también especialista en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional, también ampliamente entrevistado por el servidor y por todas las radios y televisiones del país sobre justamente el tema que nos ocupa. Pero para hablar del tema que nos ocupa tenemos que ver primero lo que producción presentó para tener las herramientas para ver si desarmamos el carro. Dale. Eran necesarios solo 71 votos, pero al final 94 asambleístas decidieron apoyar la destitución de Sofía Espín de la bancada correísta, a quien responsabilizaron de intentar cambiar la versión de una procesada por el secuestro de Fernando Balda. El ejercicio honesto de la política no requiere, la rendija no camina por la sombra y no necesita el truco desesperado. Los legisladores correístas abandonaron el Salón Nela Martínez en rechazo a esa decisión. Minutos antes, Espín se defendía de esas acusaciones. La investigación que se inició y sustentó en mi contra se condujo sin rigor ni respeto por el principio de legalidad. Las reacciones a esa destitución no se hicieron esperar. Fue el propio Ministerio de Justicia que determinó irregularidades en el procedimiento de acceso a la cárcel de confianza Quito I. Fabricio Villamar de Creo aclaró que con esa destitución ya no será necesario analizar el pedido de autorización de la justicia para que Espín sea procesada penalmente. Ya no es asambleísta, la justicia puede proceder libremente. Bien, distinguidos invitados han visto lo que sucedió en la asamblea, así que bueno, reglas de fútbol, primer tiempo cancha acá, después segundo tiempo cancha allá. A ver, doctor López, la asambleísta Espín ha sido destituida por 94 votos. Con ella no hay dimes y diretes si hubo 91 o no hubo 91. Gracias. Hubo 94. Pregunto yo, uno de los argumentos que ha esgrimido ella es que se ha violado su derecho a la defensa. A su juicio, después de haberlo visto esto y saber todo lo que pasó, ¿cree usted, A, que se le destituyó con un número apropiado, B, que el causal de destitución es apropiado, correcto, legal, legítimo, jurídico, y C, ¿se la privó o no se la privó del derecho a la defensa? Bien, gracias por la invitación, Rodolfo. Un saludo al público. Acabo de escuchar la frase de la legisladora, ex legisladora, de que se la ha destituido y respetando el principio de legalidad. A ver, ¿qué es el principio de legalidad? El sometimiento a la ley. Okay. Pero no doy argumentos. Leo la Constitución primero. A ver. No podrá alegarse falta de norma jurídica de ley para justificar su violación o desconocimiento. ¿Qué significa esto? Que como la Constitución de Montecristi crea un nuevo sistema neoconstitucional en el cual el principio de irradiación de la Constitución hacia el resto del sistema jurídico dice que no se requiere, o sea, no puede alegarse falta de ley cuando se trate de violaciones a la normativa, invocar eso, entonces con eso está respondida. Ya, pero ¿qué? Usted dice, no se puede invocar cuando hay una irregularidad. La Constitución dice, ¿A qué le faltó? ¿A qué no faltó podrá alegarse Sofía falta de norma jurídica para justificar su violación. ¿Cuál fue la violación? La del artículo 226 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 226? Que quienes actúan en ejercicio de una potestad pública solamente, y esa es la palabra que usa, solamente pueden hacer aquello que está previsto en la Constitución y la ley. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es la norma jurídica que faculta a la visitadora a ir a meterse a la cárcel, a tratar de cometer un delito que es cambiar el testimonio de un testigo? Por Dios, es impresentable el solo hecho de que utilizando su condición de legisladora, porque el señor camarógrafo... Mal utilizando, además. Mal utilizando, porque el señor camarógrafo no puede ir a meterse a la cárcel, no lo dejan entrar. No. Ni usted ni yo. No. Pero ella, prevaliéndose de esa condición, ingresa a la prisión, a la cárcel, para cometer un acto delictivo. Entonces, sus argumentos son... O sea, si yo fuera ella, lo que hubiera hecho es pedir perdón a la República del Ecuador y a sus habitantes por cometer semejante clase de violación, no solo jurídica, sino ética. Ya, entonces, a su juicio,
hubo la violación, Sí. no puede argumentar lo que argumentó en su defensa y Para está nada. bien destituida. Por supuesto. ¿De acuerdo? Doctor Sosa, al bate. A lo mismo. Claro. O lo que usted quiera. Pero, ver, como dijo Lupo Zenén Quiñones Nazareno, lo que a tú más te convenga. Sí. A ver, yo sí quiero dejar sentado un punto que creo que está en el aire, hay un vacío legal, dele. ¿verdad? Sí. Cuando yo leo la prohibición para los asambleístas, es decir, la prohibición constitucional, que es reserva constitucional, significa de que al haber reserva constitucional solamente puedo modificarla a través de una norma que reforme, ¿sí? O modifica el texto, ¿verdad? Y en el 127 habla de las incompatibilidades. El numeral 1, ¿verdad? Es el que se dice incompatibilidad. Dice, desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueren incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria. Siempre que su horario lo permita. Yo personalmente, yo lo que pienso es que la norma estaba enfocada, ¿verdad?, en actividades permanentes o por lo menos a medio tiempo incompatibles con el cargo, obviamente, en el cual está desempeñando. Por ejemplo, que si por ejemplo, que si el asambleísta coge un cargo de gerente de la compañía de seguridad, ¿verdad? Y lo vemos la mitad del tiempo gerenciando una compañía de seguridad, obviamente, pues que hay causal para la incompatibilidad. Ahora, me hago la pregunta, si el hecho, no estoy calificando éticamente, obviamente, la actuación de la legisladora, pero sí me hago la pregunta legal. A ver. Si el hecho de haber visitado ella, ¿sí?, a una persona, a una testigo Privada de la protegida, libertad, como se efectivamente, si se encuadra dentro de la incompatibilidad del número 1. Y al yo hacer el análisis estrictamente jurídico, mi conclusión es que no, mi conclusión. Pero si yo concuerdo esto, obviamente, con las funciones, ¿sí?, que están, obviamente, las funciones están en el 120, entonces, como lo estábamos conversando contigo en off, básicamente los legisladores tienen dos funciones principales, legislar que son y fiscalizar. Legislar y fiscalizar, porque no hay otra cosa que deberían hacer, ¿no? Si ella dice que fue en calidad de legisladora, porque ella dice que ella fue a la cárcel en calidad de legisladora, yo no creo que esté incursa, obviamente, en el numeral 1, pero creo que hay un vacío al momento de determinar efectivamente la sanción. Obviamente, vemos el 120 y dice, a ver, usted no estaba ni fiscalizando, ni estaba legislando. ¿Qué estaba haciendo allí? Sí, ¿qué estaba haciendo ahí? Pero sí, ahí viene el vacío de la ley y yo creo que en eso Elizabeth Cabezas tiene que, sí, presentar inmediatamente una reforma urgente, porque también en la votación hay otro vacío en el tema de la votación, de que deben añadirse más causales, obviamente, de destitución, porque si no, en algún momento van a quedar cortos, pues obviamente. Yo creo que efectivamente, sí, podría haber algún vacío, alguna ambigüedad en que técnicamente no calza con el numeral 1, pero tampoco calza con las funciones del 120. Y es ahí donde viene el vacío, ¿no? Perfecto, entonces, un minuto. Si usted hubiera estado en la asamblea, disculpando si lo ofendo, en calidad de asambleísta, disculpando nuevamente si lo ofendo, y hubiera tenido que votar, Sí. ¿usted hubiera votado la primera moción del asambleísta? Ya no se me acuerdo el nombre, fue tu compañero mío en la asamblea, pero bueno. De que se necesitaba 91 votos, o sea, los 2/3 para destituir a un asambleísta. No. Las decisiones de la Asamblea, siempre históricamente, eso estaba en el reglamento interno, que ahora, pese a que la Constitución exige que se expida, no se ha expedido, lo cual hace que la Asamblea esté funcionando inconstitucionalmente. Pero el reglamento interno decía que las resoluciones de la Asamblea se toman por mayoría simplemente, salvo que la ley o la Constitución exijan expresamente mayoría calificada. Es decir, la mitad más uno, mayoría simple, significaba que con los votos de la mayoría se la podía destituir. Pero en el caso de Sofía Espín, igual hubo 94 votos, que son 3 más que los 91 famosos. Así es, que la misma pregunta, entonces, ¿usted hubiera votado en qué sentido? ¿De que se necesitan 91 o que con A ver, nuevamente, yo no quiero ponerme en el plano de sí o no, quiero simplemente plantear la duda. Hay un minuto. Plantear la duda, ¿verdad? Si
el 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que se necesitan, mire, 2/3 partes para destituir ministros y ministros de Estado, miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, que no son, ¿sí?, de elección popular. ¿Por qué debería aplicarle yo un menor blindaje a quien sí es asambleísta electo? Pero carece en la propia ley orgánica, carece del blindaje. Ahí está, efectivamente, que al ver el 164 no dice cuál es la cantidad de votos que necesita. Le recuerdo a los dos que la ley orgánica de la función legislativa actual se dictó en el famoso congresillo. ¿Se acuerdan lo que hubo entre la Asamblea de los Iluminados de Montecristi, que usted estuvo allí en calidad de asesor? ¿Cómo nos infartó? Bueno, nos infartó. Y la Asamblea del 2009. Pero bueno, nos vamos al primer corte, por favor, ya venimos. ¿Qué pasa? Me voy a casa. Así que volverás con ellos. No sabrán que estamos casados. El programa dominical número 1 de la televisión ecuatoriana regresa. ¡Apuesto por ti! Los desafíos más impactantes, los retos más atrevidos y los participantes más audaces regresan a tomarse la pantalla. Bienvenidos a la apuesta final. Apuesto por ti. Desde hoy, 8 de la noche, por TC, mi canal. Hoy en 100% Fútbol La Colección. Recordaremos el histórico partido por los Juegos Panamericanos en el año 2007, cuando nuestra tricolor y Jamaica se enfrentaron en tierras brasileñas. 100% Fútbol La Colección. Este domingo, 10:30 de la noche, por TC, mi canal. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que esa bruja malvada es bien efectiva. ¿Por qué? Porque me dio un beso con Beto. Este lunes. Si usted tiene esos planes a futuro, ¿dónde encajamos nosotros? Si usted prometió que se iba a quedar conmigo, Cheche, ¿cómo es eso que ahora se quiere ir de nuevo? Necesitamos toda la información de los negocios sucios de Paul Santisteban, alias Santana. La verdad, yo no sé de qué me hablan. Nos va a decir todo lo que necesitamos saber. 4 cuartos en sus capítulos finales. De lunes a viernes, 8 de la noche, por TC, mi canal. Familiares del paciente Amador. Ni en sus peores pesadillas. La señora estaba con su esposo en el momento del accidente. No tengo nada que hablar contigo. Pero por favor, quédate con tu suéltame. César y yo tenemos una hija. Él se imaginó la tragedia que estaba a punto de vivir. Tiene 6 años. Prométeme que la vas a cuidar y amar como si fuera tú. No puedes pedirme eso, es tu hija. Tú y tu mamá se van a la calle. ¡No me importa! Yo quiero estar con mi mamá. Yo te voy a cuidar. ¿Y tú? ¿Te harías cargo de un hijo producto de la infidelidad? Mi esperanza. Espérala. Muy pronto. El evento más esperado por todos ha llegado. La 4ª edición de los premios de Boca en Boca a la Música 2018. Categoría Canción del Año. Bacán, Michael. Ponte pa' mí, Sophie Mel. La Muy, Jonathan Luna y Ana Paula. Por tu culpa, 3 dedos. Vota en www.tctelevisión.com/votaciones. Los premios de Boca en Boca a la Música 2018. El evento que hemos esperado todo el año ya está aquí. Y no tienes que ser un ninja para aprovechar los increíbles descuentos y hasta el 50%. Este viernes 23 de noviembre vive un Black Friday inolvidable solo en Créditos Económicos. Pero debes venir temprano porque todos los locales abren desde las 7 de la mañana. Y los primeros 15 compradores del día se llevan lindas sanducheras gratis. Además podrás ganar divertidos parlantes para que celebres tu compra.
Este viernes 23 de noviembre vive un Black Friday inolvidable, solo en Créditos Económicos, justo lo que necesitas. Quiero empezar por decirte Bien, de regreso al análisis. Comenzamos con el doctor Sosa, cambio de cancha. A ver, doctor Sosa, usted puso el dedo en la llaga hace un momento. Aquí hay un vacío y en el off el doctor Roberto López me hace caer en cuenta el artículo 131 de la Constitución, lo leo rápidamente. Dice que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político, bla, 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 de todo el mundo, ¿no es cierto? Menos de la Corte Constitucional, creo, ¿no? Así es. Ya. De todo Son los únicos intocables. Y para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá de las 2/3 partes. Imagínate. A ver, doctor Sosa, los ministros de Estado no son elegidos popularmente. No son, Los de la Judicatura. ¿Qué blindaje para más absurdo? Entonces, es absurdo. Partimos de que aquí hay una estupidez constitucional. Es una estupidez desde el punto de vista de la concepción. Obviamente, a ver, si tú eres electo popularmente, se supone que el blindaje debe ser mayor. Porque el ministro, de todas maneras, sí es servidor público en toda la extensión de la palabra. Sí. Entonces, más bien han invertido los roles. Blindo más a quien no debe blindarse, obviamente, y a quien debo blindar, hay un vacío, ocasionando un problema legal. Pero a ver, en la Constitución, doctor López, en la Constitución, esa genial de Montecristi, que León Roldós dice que la cambiaron, sí. ¿Cuál es la lógica de haber blindado a todo el mundo y olvidarse los constitucionalistas plenipotenciarios, perdón, los asambleístas plenipotenciarios, de blindar a los siguientes asambleístas? Porque claro, ellos no podían hacerles nada, porque eran como eran Dios más o menos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la lógica? Se les pasó, pues acuérdese que... se les pasó. Se les pasó. Acuérdese que el congresillo ese, entre comillas, comenzó a operar como una proyección, porque se puso a los mismos integrantes de la constituyente, ¿no? Como una proyección en una creación tipo Frankenstein que no estaba prevista, porque eso no existía en la Constitución. Fue un invento y en derecho público no se puede hacer sino aquello que expresamente está señalado. Entonces, y encima funcionó todo el tiempo que duraron sus funciones con un mandato. Le pregunto yo, en el artículo 425, donde está la pirámide de Kelsen, ¿dónde existen los mandatos? No está. ¿No, de memoria le digo que no está. Y además funcionaron todo ese tiempo el congresillo sin tener una ley orgánica de la función legislativa, cuando el artículo 136, si lo lee, va a encontrar que la Asamblea, como dije hace un momento... ¿El 4 cuánto? 136. El 425 no menciona en el orden jerárquico. No existen los mandatos, ¿no es verdad? Entonces, perdón, lo que no está en la Constitución no existe. No existe. ¿y el 136? Y el 136 dice, en cambio, que... Lo voy a leer. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Entonces estoy al 125, que dice el 125. El 125 dice, para el cumplimiento de sus atribuciones, la Asamblea Nacional integrará comisiones especializadas permanentes, no transitorias, no ocasionales. Permanentes. Y estamos llenos de comisiones ocasionales, en las que participarán. La ley determinará el número, conformación, competencia de cada una de ellas. Para el 126, para el cumplimiento de sus labores, la Asamblea se regirá por la ley orgánica de la función legislativa, no por un mandato. No. Esto sucedió cuando ya estaba vigente la Constitución. Por supuesto, ya estaba además aprobada en un referéndum. Así es. Y ahí, en ese periodo, fue cuando se aprobó la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, es inconstitucional. Pero fíjese lo que dice. Para el cumplimiento de sus labores, la Asamblea Nacional se regirá por la ley. Sí. Y su reglamento interno. No hay reglamento interno. Entonces todo lo que hace la Asamblea viola la Constitución. Es preconstitucionales. Desde hace 10 años. A ver, doctor Sosa, ayude a entender. Lo que está diciendo el doctor López es que al no haber reglamento y la Constitución mandar que se rija por la ley, que sí la hay, y su reglamento, estamos caminando en la cuerda floja de una interpretación constitucional discutible. Totalmente discutible. Todo. Aquí existe un vacío. ¿Sí? No. Existe un vacío en torno al proceso de destitución
de los asambleístas. Ya, es indudable. Estamos de acuerdo en eso. De eso estamos de acuerdo. En el tema de los asambleístas. Sí, aquí sí. no hay un vacío. Aquí hay una norma imperativa. Ya, pero ahí no es la destitución del asambleísta, sino el funcionamiento de la asamblea, que es más grave. Pero, a ver, si un órgano inconstitucional destituye a un asambleísta, está actuando en forma inconstitucional, la destitución no vale. Pero, a ver, ¿cómo más fácil? Peor aún, si un órgano inconstitucional juramenta como presidente de la República, como fue el caso del Mesías, porque ya era con esta constitución, también hubiera sido inconstitucional. Sí, entonces, ¿qué país es este? África. Yo digo, la pregunta es, con tanto, porque las dos funciones que tienen los legisladores es fiscalizar y legislar, ¿por qué alguien no ha tramitado o ha presentado de manera urgente, ¿sí?, una reforma, una enmienda constitucional? Sí, una reforma. Las enmiendas no existen. Una reforma, obviamente, también a la ley orgánica de la función legislativa, un poco para reforzar, obviamente, estas causales de destitución, que evidentemente no están tan claras, obviamente, ni en la Constitución, ni en la ley orgánica de la función legislativa. A ver. Pero como a ver si les entiendo bien, para que, en el caso que nos tiene en este momento abocados, que es la destitución que ya se dio de Sofía Espín, habría que reformar ¿qué? ¿La Constitución y la ley orgánica? ¿Solo la Constitución o solo la ley orgánica? Podría reformarse únicamente la ley orgánica, que es la que regula el funcionamiento de la Asamblea, donde se establecen sanciones para los asambleístas, etcétera, etcétera. Pero depende de qué materia. ¿Usted a qué se refiere específicamente su pregunta? A lo que planteó el doctor Sosa. El tema del vacío constitucional para la destitución. A la destitución. Eso tiene que estar fundamentalmente en la ley. Pudiera estar en la Constitución, así como está. Claro, pero es más complicado reformar la Constitución. Es casi imposible. Yo sí hago una reflexión. Al estar en la Constitución, las causales constitucional, que significa que blinda la Constitución la posibilidad de que una ley inferior pueda, por ejemplo, añadir, todas son inferiores porque a la Constitución. si la ley orgánica de función legislativa plantea nuevas causales, serían inconstitucionales porque no están obviamente en la Constitución, porque la Constitución sí lo prevé, ¿sí me entiende? Entonces, yo sí creo que vamos a tener que abordar una reforma constitucional. Pero una pregunta. Es que aquí no veo causales de destitución. Pero supongamos por el bien de la argumentación que es así, pero corríjame si me equivoco, aquí en el Ecuador, según la Constitución de Montecristi, la única institución que puede declarar la inconstitucionalidad de algo no es la Corte Constitucional. Pero por supuesto. ¿Y ahorita hay Corte Constitucional? No hay Corte Constitucional. Doctor Sosa, al no haber Corte Constitucional, ¿quién declara la inconstitucionalidad? En este momento nadie. Nadie más. Me está vacilando. En este momento nadie. Sí. A ver, las prohibiciones para asambleístas, que son obviamente las causales, la causal en la cual obviamente se basó obviamente la destitución, ¿qué artículo? Está 127 de la Constitución, numeral 1. ¿Verdad? Esa es la causal que sigue existiendo y que es duplicada, obviamente. Bueno, hay varias, ¿no? Sí. El 1 es... 127, no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles. Es la incompatibilidad que es inconstitucional. Por eso, al estar obviamente la prohibición en la Constitución, yo tengo que abordar necesariamente la Constitución, la reforma constitucional, para poder aumentar el número de causales. Si no está aquí, ¿sí?, esto se rige bajo el principio de reserva constitucional. ¿Qué es la reserva constitucional? El blindaje que impide que pueda haber nuevas. He entendido perfectamente. Le tengo una pregunta rápida a los dos porque se nos acabó el tiempo. Díganme una cosa, caballeros. Se está conformando las nuevas órganos de control, ¿no es cierto? ¿Cómo que ustedes dos no están en la nómina para la Corte Constitucional? Primero. Yo lo nominé en el Facebook a él. No se Yo lo nominé en el Facebook a él. Yo dije que él debería estar, ¿no? Usted ha de ser amarillo, ¿no? No, ¿por dónde amarillo? Yo le pregunto, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está usted en la nómina? Es que yo no soy no tengo ni contactos con la presidencia. Ya, no tiene padrino. No tengo padrino. Ok, doctor López, ¿y usted por qué no está en la nómina? Porque yo no soy un partidario de este neoconstitucionalismo transformador andino. ¿Andino? Oiga, Guayaquil no está en los Andes, no me vacile. Perdóneme. Le acabo de enseñar una publicación de uno de los nominados que dice que ahora lo que vivimos es un neoconstitucionalismo andino. Bueno, yo diría,
hagamos un neoconstitucionalismo del litoral, pero eso sería equivocado y erróneo, es otra estupidez, porque lo que tenemos que tratar es de unir el Ecuador y no de desunirlo. Pero como yo no soy partícipe de ese neoconstitucionalismo andino transformador, es más, yo me opongo a las transformaciones, porque creo que tenemos que volver al patrón original del sistema presidencial, porque este es el único país que vive este caos cuando todos los demás tienen arreglada su sistema político. Entonces yo no puedo ser parte de esa corte, soy incómodo ahí. Entendido, señores, los señores que nos han iluminado con sus conocimientos hoy, el uno no está porque no tiene padrino. Así es. Ni madrina. Ni madrina. Yo tampoco porque toco guitarra, ese es mi otro defecto. Espero que no la toque mal. Muchísimas gracias. Pero que conste que yo lo nominé a él por Facebook. Yo te voy a nominar por Twitter. Muchas gracias. Caballero, muchas gracias a ustedes por su presencia. Señoras y señores, ha sido el primer programa de análisis, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta el próximo domingo.